Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Google Sheets en Juan S. Guzmán. Hoy seguimos metiéndonos en este mundo de la programación y del AppScript con Sheets. Entonces hoy vamos a ver la manera más fácil de entrar a este mundo de AppScript y es grabando macros. ¿Listo? Es muy parecido a lo que se puede hacer en Excel, que en Excel uno puede grabar una macro y ejecutarla. Entonces, ¿qué es una macro? Básicamente una macro es un comando, una secuencia de comandos o de operaciones que yo tengo que repetir varias veces o quiero automatizar y no tener que volver a hacerla cada vez que quiera, sino que la grabo una vez y después simplemente le doy play de alguna manera y la repito. ¿Listo? Eso es una macro. Es básicamente coger una función personalizada, pero grabarla. Si quieren saber bien qué es una función personalizada, devuélvanse al video de introducción a AppScript, que ahí lo explico con mucho más detalle. Entonces vamos a ir aquí directamente a lo que vinimos, por así decirlo. Vamos a empezar a grabar macros. ¿Cómo grabamos una macro? Entonces primero, es importante prepararse. Es decir, pararse donde yo quiero empezar. Porque pues Sheets no es tan inteligente. Entonces todo depende de mejor dicho, hay una opción básica en las macros y de eso va a depender mucho dónde quiero pararme antes de empezar a grabar la macro. Y ya les voy a explicar qué quiero decir con eso. Nos vamos a herramientas, nos vamos a macros y vamos a grabar macro. Me va a salir este cuadro de diálogo donde me dice grabar una macro. Yo puedo cancelar, puedo guardar. Cuando guardo ya se acabó. O sea, aquí con este botón rojo titilando lo que me quiere decir es está grabando, ¿sí? No es como cuando yo grabo un video que me graba en tiempo real. Aquí no estoy hasta que yo no haga algo. O sea, lo que graba es paso a paso. Y como todavía no he hecho el primer paso, entonces frescos. No es como que esté pasando el tiempo. Como cuando grabo uno de estos videos. Si yo me quedo callado, esos 2-3 segundos que me quedé callado, pues siguen quedando. Aquí no pasa esto. No es como grabar un video, es grabar una secuencia de operaciones. Como no he hecho ninguna secuencia, entonces todavía no he grabado nada. Lo primero que tengo que decidir es si voy a usar referencias absolutas o referencias relativas. Esto es lo más importante en macros. Y esto es en lo que me voy a centrar el día de hoy. Entonces, aquí dice, al aplicar una macro usa la ubicación exacta que se ha grabado. Y aquí, al aplicar una macro, usar la selección activa. Ojo con esta palabra activa, ¿sí? Por eso les decía que es importante, sobre todo cuando vamos a usar referencias relativas, pararme donde quiero estar antes de empezar a grabar la macro. Y ya los voy a poner con un ejemplo. Entonces vamos a hacerle ciertas cosas a esto. Entonces vamos a aumentar un poquito acá. Vamos a centrar también vertical. Vamos a poner un bold. Pongámosle también ajustado. Crezca el tamaño por ahí 14. Autoajustemos acá. Pongámosle un color de fondo y pongámosle un borde más oscuro aquí. Listo. ¿Ya? Digamos que aquí lo único que le embarré, que lo podemos ir después a cambiar, es que después me pare acá. Que pues que esto ni quita ni pone. Pero vamos a darle guardar. ¿Listo? Entonces ahora me va a salir este nuevo cuadro donde me dice cuál va a ser el nombre de su macro. Entonces le vamos a poner formato personalizado. Esto aquí yo le podría decir si quiero que esto tenga algún atajo de teclado, control shift, no sé, F por formato. Podría ser, entonces pongamos F, control shift F. Un número del 0 al 9, esto solo funciona para números, entonces pongámosle control shift 1. Listo. Acuérdense que le dimos la opción de absoluta, no relativa. Eso es lo que les quiero mostrar en qué me cambia. Digamos que yo quiero aplicar eso ahora a una nueva celda. Vamos a decir probar formato. Entonces ahora nos vamos a parar sobre probar formato, le vamos a dar herramientas, macros y vamos a correr nuestro formato personalizado. Y ejecutó secuencia de formatos finalizada. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me corrió? ¿Por qué no me cambia mi formato acá? Para eso vamos a ver otro ejemplo. Vamos a parar acá.
vamos a pararnos en cualquier lado de mi pestaña. Y le vamos a dar lo mismo, herramientas, macros y formato personalizado. Fíjense que aquí me formateó la misma celda que estaba acá. ¿Por qué? Eso es el tema de absoluto. Absoluto siempre me va a coger la B2. No importa dónde yo me pare, siempre va a coger la B2. Entonces eso funciona muy bien con tablas, por ejemplo. Pero cuando yo quiero pararme sobre una celda y que me cambie esa celda, no me va a funcionar. Hagamos otra prueba. Formatear con macro 2. Vamos a herramientas, macros, grabar macro. Ahora ya no va a ser referencias absolutas, sino referencias relativas. ¿Listo? Aquí le avisa a uno, ojo que se están usando referencias relativas, y si vuelvo a referencias absolutas, aquí me avisa. ¿Sí? Porque yo podría hacer una macro que unas cosas son con referencias absolutas y otra con referencias relativas. ¿Sí? Se podría, claramente. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a formatear con macro, pero ahora vamos a cambiarle, vamos a poner otras cosas distintas, vamos a poner aquí un azul, vamos a ponerle una fuente distinta, vamos a poner aquí esto, y vamos a poner también aquí. ¿Cuándo funcionan muy bien las macros? Cuando hay cosas que no se... así sepamos ya hacer código y hacer funciones propias. Cuando hay cosas que no sabemos hacer, por ejemplo, quiero hacer este borde específico abajo como segmentado, ¿sí? O este doble. ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo en código directamente. Entonces lo más fácil es que lo hago en la macro y después voy a modificar mi código para lo que quiera hacer. ¿Sí? Entonces ahí funcionan mucho. Listo, y pongámoslo aquí por último, centrémoslo acá. Y ya está, miren que aquí van 9 acciones. Aquí me va diciendo, pongámosle otra para que veamos bien. ¿Qué más le puedo poner? Le voy a poner aquí itálica. Miren aquí dice acción 10, configurar un estilo. ¿Sí? Ahí él me va diciendo qué es lo que voy haciendo. Y vamos a guardar. Entonces aquí es formatear relativo. Y aquí esto va a ser 2 y le vamos a dar guardar. ¿Listo? Ahora sí. Miren que aquí le da a editar la secuencia de comandos. Vamos a darle clic para ahorita entrar a ver rápidamente qué es lo que hay. Entonces ahora sí, nos vamos a probar formato. Vamos a darle herramientas, macros y formatear relativo. Fíjense que aquí sí lo hace. Y por eso vuelvo a lo que les decía al principio del video. Es importante dónde me paro. ¿Por qué? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a pararnos acá. Vamos a poner aquí otra cosa. Formato 3. Vamos a pararnos aquí abajo. Cuando vamos a empezar a grabar, para mostrarles el ejemplo. Macro, grabar macro. Nos vamos a ir a relativas. Miren que aquí ya lo cogió relativo como predeterminado porque la última que grabé fue relativa. Nos vamos a parar acá. Fíjense que yo empecé acá y después me paré acá. Esto es súper importante porque ya él hizo la primera acción. ¿Sí? Vamos a poner cualquier cosa rápida. Y listo. Guardar. Formato relativo 2. Ahora, entonces quiero ejecutarlo. Aquí, prueba. Nos paramos sobre mi celda. Le vamos a dar herramientas. ¿Qué creen que va a pasar? Macros, formato relativo 2. Pues fíjense que se fue 1, 2, 3, 4 arriba y me aplicó el formato. Fue 4 arriba. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a grabar estaba aquí y después me paré acá. Entonces mucho ojo con eso. Si lo van a hacer relativo, es lo que les decía al principio, prepárense. Antes de empezar a grabar, por eso cuando él graba, no mentira, ya cuando ustedes les dan a grabar, ya empieza a grabar y ya está su comando. Entonces, ojo antes de darle grabar, párense o prepárense donde quieren estar antes. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer una prueba con unas tablas para que vean dónde absoluto, porque en principio uno diría, no, yo siempre voy a necesitar el relativo. No siempre. Por ejemplo, ahora yo quiero hacer un formato de una tabla. ¿Sí? Entonces vamos a aquí, como va a ser absoluto, ¿sí? Bueno, primero hagamos lo relativo. Vamos a hacer lo relativo. Vamos a formatear esto. Vamos a hacerle herramientas, macros, grabar macro. Vamos a hacer la relativa y vamos a poner aquí
vamos a pararnos sobre cualquiera, vamos a darle en formato, vamos a poner unos colores alternos, ¿sí? Y aquí le voy a, este no me gusta, a mí nunca me gusta estos del color alterno, a mí siempre el encabezado me gusta ponerlo en un color oscuro y con blanco, no sé por qué, es como una maña, pero me gusta. Vamos a centralizar. ¿Dónde está? Aquí. Centralizar. Aquí esto lo podemos cerrar. Aquí le vamos a poner negrita. Y aquí esto lo vamos a centrar. ¿Listo? Y ya. Y vamos a hacer referencias relativas y vamos a guardar. Entonces, tabla relativa. Después yo me paro en cualquier lado y le doy herramientas, macros, tabla relativa. La fila inicial del rango es demasiado pequeña. Vamos a ver, entonces vamos a irnos acá a mi código. Vamos a actualizar esto. A ver, tabla relativa, -4. Ah, ok, listo. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con el relativo, porque yo en el relativo empecé acá y me devolví 1, 2, 3 y 4. Si yo me paro acá, él se devuelve 1, 2, ya no encuentra nada más y por eso dice que no encuentra nada. Si yo me paro un poquito más abajo y le doy herramientas, macros, tabla relativa, ahí sí me hace algo. Pero si ven que aquí en este caso el relativo no funciona muy bien. Entonces el absoluto funciona muy bien cuando hay tablas que empiezan desde la 1, por ejemplo. Ahí funciona muy bien el absoluto. Aquí el relativo no me va a funcionar. Y más aún porque depende de la celda donde empecé. Entonces por más de que yo empiece acá, ya tengo mi tabla. Y aquí en herramientas le voy a dar tabla relativa. Fíjense que me hace algo muy raro. ¿Sí? Bueno, aquí no me deja porque esto ya tiene formato alternativo. Pero el mensaje es que formato relativo no va a funcionar en todos los casos. Relativos en algunos casos, absolutos en algunos casos. Entonces vamos a hacerlo ahora para el absoluto. Vamos a hacer lo mismo, pero en tema absoluto para la tabla. Entonces vamos a dar formatear relativo. Aquí vamos a darle control Z. Vamos a devolvernos todo esto. Listo. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero desafortunadamente yo no me puedo devolver y cambiarlo a absoluto. De absoluto a relativo ya me tendría que cambiarlo en código. Y no quiero hoy meternos en tanto código. ¿Sí? Entonces tendríamos que entrar, si yo ya lo hice absoluto y resulta que ahora hice una cantidad de comandos y no quiero tener que volver a grabarlos, pues ya ahí es donde tenemos que saber programar o codificar un poco. Ni siquiera es programar. Esto así, cuando yo trabajaba en Excel y trabajaba con macros y de Visual Basic era así. Yo lo grababa y después poco a poco va aprendiendo. La mejor manera de aprender es con macros, grabando macros, y uno ya se va empezando a familiarizar con cómo están las funciones. Básicamente así son las funciones que vamos a programar de cero nosotros. Entonces empezar a jugar con macros y empezar a cambiar ciertas cosas nos van a empezar a familiarizar con este lenguaje. Listo, ya lo vamos a ver muy por encima, pero no quiero que se me vaya tan largo este video porque pues lo principal era saber cómo hacer macros. Entonces vamos a grabar otra vez esta misma macro, pero absoluta. Entonces vamos a hacer tablas absolutas. Vamos a grabar macros otra vez. Aquí le vamos a decir que es absoluta y vamos a hacer lo mismo. Entonces le vamos a dar aquí formato, colores alternos. Vamos a darle aquí una negrita. Vamos a darle, pero aquí color blanco y un color más oscuro. Y vamos a centrar todo. ¿Dónde está? Acá. Centrar. ¿Listo? Eso es lo que quería hacer. Entonces lo vamos a guardar. Tabla absoluta. Y entonces si yo me voy aquí a mi otra tabla y me paro en cualquier lado, herramientas, macros, tabla absoluta, ya me quedo perfecto. ¿Listo? Entonces, por último, lo que les quería mostrar es un pequeño truco, sobre todo cuando estamos haciendo, que esto lo vamos a hacer mucho, estos formatos de tablas enteras.
como por ejemplo cuando hago un informe o algo así. Yo tengo ciertos gustos. A mí, lo que les decía ahorita, a mí me gusta que el encabezado tenga un color, que me gusta siempre cambiar la fuente a algo un poquito distinto, centrar ciertas cosas, ¿listo? Entonces es muy fácil crear una macro que sea como su propio estilo y después simplemente sea aplicarlo y ya está, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Aquí yo tengo otra tabla, pero vamos a quitarle unas filas, ¿sí? Y vamos a correrla a ver qué pasa. Macros, tabla absoluta. Fíjense que se me va más allá. Y lo mismo si yo tuviera una con muchas más filas. Si le doy aquí herramientas, macros, tabla absoluta, solo me va a llegar hasta esta fila. Hay varias formas de solucionar esto. Una es nos vamos aquí a grabando macros y vamos a cambiar algo del código, ¿sí? Entonces vamos a actualizar acá. Vamos a buscar la tabla absoluta. Aquí dice, bueno, les voy a mostrar básicamente cuál es la diferencia entre las relativas y las absolutas, como para ir metiéndonos un poquito en el código. Y hay varias formas de coger datos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en su propio video. Pero una forma es con el rango específico, como con una referencia específica, A1 de 14. Fíjense, pongamos un poquito más de zoom. ¿Sí? A1 de 14. Eso es lo que la hace absoluta, que cuando estoy cogiendo este getRange, lo que me está cogiendo es A1 de 14 y siempre va a ser A1 de 14. Cuando es relativo, como en esta que hicimos relativo, me va a coger con otro tipo de métodos. En este caso es getCurrentCellOffset. Entonces va a decir, desde donde usted está parado, muévase 4 para arriba, ¿sí? 0 para la derecha y después se va a mover 14 para abajo y 4 para la derecha. Lo mismo acá. Entonces, donde usted está parado, súbase 4 para arriba. Aquí hay otro relativo. Aquí me coge todo el rango que yo tengo, ¿sí? Y después se me va 1 para la izquierda y 1 para abajo. Y siempre primero es filas. ¿Cómo es? Primero es fila y después es columna. Primero es fila y después es columna. Entonces aquí se va 1 para arriba y 1 para la derecha. Primero es fila y después es columna, ¿sí? Entonces fíjense que siempre empieza el getCurrentCell de la celda en la que estoy. Mientras que el absoluto sí coge un rango absoluto, A1 de 14. Entonces vamos a hacer una modificación muy pequeña, que es para lo que les decía, para coger acá y que ya no me coja solo hasta la 14 donde estaba, sino que me coja hasta el final. Hay varias maneras de hacer esto. Aquí otra cosa de las macros es que a veces me crea código innecesario. Entonces, por ejemplo, aquí me dice spreadsheet getRange activate y después sí hace lo que yo quería. Aquí no necesito que la active. ¿Para qué? Entonces podemos quitar este activate y podemos cambiar esto. Ya no lo quiero a 1 de 14. Entonces vamos a usar otro método. A ver si aquí me coge. Vamos a usar un getDataRange, que lo que me hace es coge todo el rango de la data que haya en la hoja. Esto no funciona siempre, pero funciona muy bien cuando hay una sola tabla como robusta y consolidada y llena de datos. Entonces me va a coger toda la tabla, ¿sí? Vamos a ver si funciona, vamos a guardarlo. Vamos a pararnos aquí y vamos a darle... Vamos a quitar esto esto me estresa. Herramientas, macros y tabla absoluta. Entonces fíjense que ahí ya me funciona hasta el final. Entonces grabamos una macro, le cambiamos un poco de código y me funciona ya hasta el final. ¿Listo? Un truco para poder hacer esto mismo en macros. Entonces vamos a volver a grabar esta macro. Vamos a quitar esto, quitar esto. Vamos a grabar esta misma macro otra vez en absoluto. Vamos a grabarla. Y con un pequeño truco nomás. Macros. Como vamos a grabar absoluto, entonces no importa dónde estemos parados. Entonces, voy a
hacer cierto código. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a coger Control Shift abajo y Control Shift a la derecha. No lo voy a seleccionar con el mouse y van a ver por qué. Entonces vamos a ponerle otra vez aquí ciertas cosas. Vamos a ponerle un fondo. Uy, no, esto está terrible. Un fondo aquí. Más acá, un fondo. Aquí, esto otra vez, Control Shift a la derecha. Vamos a poner otro fondo más oscuro. Y esto. Otra vez Control Shift abajo y Control Shift a la derecha. Ya les digo por qué es tan importante esto. Vamos a centrar y vamos a cambiar el fondo y vamos a cambiar 12. ¿Listo? Hasta ahí. No quiero hacerlo del auto porque ahí ya se me tira un poquito lo que quería hacer. Entonces dejémoslo así. Vamos a darle guardar. Y vamos a poner última tabla. ¿Listo? No quería hacer esto porque cuando yo selecciono acá ya se me daña un poquito lo que les quería mostrar en este momento. Aunque lo podrían hacer. Lo que pasa es que es solo para el ejemplo. Nos vamos a parar acá. Y vamos a ver si me funciona. Y quiero crear otra que diga acá nueva columna. ¿Sí? Entonces vamos a poner cualquier cosa. 2. Y quiero crear esto con un poco más de filas. Para ver si me funciona el ejemplo. Nos vamos a parar, vamos a darle herramientas, macros y última tabla. Entonces fíjense que va hasta la nueva columna y va hasta la última fila. ¿Por qué? Vámonos acá, vamos a actualizar. Última tabla. Fíjense que cuando yo hice ese Control Shift abajo, me va a crear este comando que dice Get Selection, Get Next Data Range, Spreadsheet Up, Direction Down. Y si le hago a la derecha me va a decir Direction Next. Lo que hace con eso es que va a ser cada vez que tenga un nuevo rango, me va a ir hacia la derecha o me va a ir hacia abajo hasta la última que encuentre. ¿Sí? Aquí pues la embarré un poquito porque lo tuve que volver a hacer. Entonces aquí yo podría limpiar un poquito esta macro, subir ciertas de las cosas, por ejemplo la centralizada la puedo subir acá y para evitarme tener que haber hecho esto 2 veces, esto lo podría ya limpiar un poco, ¿sí? Pero lo que quería decirles es que esto que hicimos aquí con código, cambiar esto, lo podríamos hacer simplemente si en vez de seleccionar, cuando yo selecciono, y es el tema de los rangos, es súper importante ir conociéndolo. Cuando yo selecciono, él ya dice, bueno, usted seleccionó un rango que tiene tantas columnas y tantas filas. Cuando yo hago Control Shift abajo y Control Shift a la derecha, dice, usted quiere un rango que vaya hasta la última fila donde hay datos y hasta la última columna donde hay datos. Entonces lo bueno de hacerlo así es que me va a funcionar siempre para cualquier tabla, sin importar las filas o las columnas que quieren. Si no lo hacen como normalmente seleccionando y después venimos y lo editamos, pero entre menos tengamos que editar, sobre todo cuando estamos empezando, mejor. Entonces era un pequeño truco para poder formatear tablas sin importar el tamaño. ¿Listo? Entonces espero les haya gustado. Vayan mandándome sus preguntas, lo que quieren que sigamos viendo, porque este es como un mundo, entramos a una puerta nueva que es de macros y de AppScript, que es un mundo totalmente expandido y donde podemos hacer muchísimas cosas. Entonces vayan contándome qué más quieren saber y poco a poco vamos construyendo, digamos, que este conocimiento avanzado de Google Sheets. Muchísimas gracias, suscríbanse si les gusta y nos vemos en la próxima.